Muy, pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva temporada, el comienzo de la temporada de este programa que se llama La Clave y que se emite a las 21 horas todos los lunes por la señal de News, que es la primera señal de noticias de América Latina para Latinoamérica. Hoy, por supuesto, que vamos a tener a dos periodistas rigurosos de mucho prestigio, como son Ceferino Reato y Pablo Sirven. Vamos a hablar de la historia de algunos de los dramas más importantes de la Argentina, que se resignifican en estos tiempos. Ceferino acaba de publicar un libro que tiene que ver con los indultos de Carlos Menem para los militares y para montoneros en aquella época. Vamos a hablar de eso y también de los temas de actualidad, por supuesto. Y Pablo Sirven ha escrito una novela sobre el asesinato de Oberdan Salustro, que en aquel momento era director de la FIAT por parte de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo. Es una novela sobre la base de hechos reales. De todo eso vamos a hablar en un rato y también, insisto, de los grandes temas de la actualidad. Pero déjeme que le cuente, como hacemos siempre, dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, mi opinión respecto de los temas que atraviesan el horizonte informativo. Mire, no es una noticia, es una opinión, pero parece una noticia. Reapareció el mayor enemigo del presidente Javier Milei. Se llama Javier Gerardo Milei. Es incomprensible cómo a veces el jefe del Estado comete errores no forzados, pese a que está jugando solo en la cancha. El gobierno está atravesando un buen momento. Hay estabilidad y tranquilidad social, por ahora, ¿no? El oficialismo tiene problemas, por supuesto, asignaturas pendientes, sí señor, pero a trazo grueso todas las encuestas indican que si las elecciones fueran este domingo, ganaría en primera vuelta. Eso tiene que ver con sus aciertos, con interpretar mucho de los reclamos de los argentinos menos politizados, pero también con la ausencia de competencia. En este momento no hay liderazgos ni partidos opositores que le puedan dar batalla seriamente. Mire, el peronismo todavía está secuestrado por Cristina. La presa por corrupción, que en poco tiempo va a multiplicar su condena con nuevas causas que castigarán la cleptocracia que lideró. Hay síntomas de rebelión, sí, en el PJ, de querer estirpar la mochila de piedra, que es la presidenta más ladrona de la historia, pero todavía son movimientos muy tímidos. Falta contundencia y masa crítica para que el justicialismo recupere su rol de alternancia en el poder. Bueno, el radicalismo fue llevado casi hasta la extinción, entre otras razones por la soberbia y la mala praxis de Martín Lustó. Y el PRO atraviesa la mayor crisis desde que fue fundado. No encuentra su identidad, se mueve entre el oficialismo, que quiere apoyar todo lo que Javier Milei hace, y la oposición, que critica casi todo. No encuentra nuevos liderazgos y Mauricio Macri hace lo que puede para que el barco amarillo no se hunda. Los tres partidos implosionaron con el triunfo de un outsider como Javier Milei. No terminan de comprender lo que pasó ni lo que puede pasar. Esto es malo para la salud de la democracia y las instituciones. La democracia es muchas cosas, pero sobre todo es alternancia. Hoy no hay una persona o un movimiento que aparezca en el horizonte como capaz de disputarle el poder a Milei. Tal vez todos deban atravesar una profunda renovación generacional y de ideas para volver al ring electoral con buenas chances. Por ahora están en la lona, o mejor dicho, debajo de la lona. Pero para la Libertad Avanza, como partido de gobierno, esa ausencia de una oposición potente y atractiva es una buena noticia. Por eso le digo que Javier Milei juega solo. Tal vez por eso se engolosina, se sobregira y por momentos se pega tiros en los pies. Hay que hablar poco, hacer mucho y mantener firme el timón del rumbo. Milei desata batallas incomprensibles sin medir costos y beneficios y sin planificar 4 o 5 jugadas para adelante en el ajedrez de la gestión. Tiene mucho bueno para exhibir: el logro de haber evitado la hiperinflación y mantener un nivel razonable para lo que es la historia del índice de precios al consumidor en nuestro país. No tenía motivos para avanzar con una nueva forma de medir la inflación. ¿Para qué arreglar lo que funciona?
Era una mala decisión porque si el número de la inflación era más bajo, nadie se lo iba a creer porque la nueva metodología fue creada por su gobierno. Y si el número era más alto, era una manera de evidenciar un problema creciente. Fue un error trabajar para un nuevo índice inflacionario y fue un error más grave todavía tirarlo a la basura sin dar explicaciones demasiado claras. Mire, perdió a Marco Lavagna en el INDEC y erosionó fuertemente la credibilidad de ese organismo que tiene a la confianza como su principal virtud. Ahora hasta van a tener que explicarle al Fondo Monetario semejante metida de pata. En el periodo que fue de las elecciones, que la Libertad Avanza perdió en la provincia de Buenos Aires y las que ganó con alto impacto a nivel nacional en los comicios parlamentarios, Milei debió haber comprendido que sus actitudes prepotentes, soberbias y sus insultos a medio mundo no eran bienvenidos por la mayoría de los ciudadanos. De hecho, en ese momento bajó el nivel de agresividad y de descalificaciones y ese fue uno de los elementos que le ayudó a ganar la elección de medio tiempo. Sin embargo, en estos últimos días volvió su peor enemigo, él mismo. El otro, Milei, que en lugar de celebrar, por ejemplo, el histórico acuerdo con los Estados Unidos, humilla públicamente al principal empresario argentino y lo llama Don Chatarrín. O su ministro, el Toto Caputo, que desprecia toda la industria textil que tanta mano de obra emplea. O su diputada predilecta, Lilia Lemoyne, que agravia a un chico autista. Bueno, ni hablar de la autoritaria e intimidante creación de una oficina para enfrentar a los periodistas y a los medios. Un tuitero desbocado será el encargado de dictaminar qué es verdad y qué es mentira. Mire, la libertad es el principal insumo del periodismo que no necesita ningún comisario político. El único límite de la prensa es el Código Penal. Y los ciudadanos todos los días miden la credibilidad de aquellos que eligen leer, escuchar o ver. El gobierno no se da cuenta que se meten goles en contra cuando van ganando el partido con comodidad. Mire, abrir un frente todos los días o inventar un enemigo nuevo no es una estrategia correcta. Agota al ciudadano que necesita que el gobierno se ocupe de sus verdaderos problemas y que los solucione lo antes posible. Esas peleas sin medir las consecuencias son una pérdida de tiempo y un venteo de energía necesaria para afrontar los tremendos desafíos que tiene Javier Milei. Mire, los gobiernos deben someterse al escrutinio público y a la mirada de un periodismo, bueno, malo o regular. Eso lo deciden los consumidores. El aparato del Estado tiene todos los instrumentos para comunicar sus acciones y defender sus ideas. Ocurrieron algunas cosas que son realmente indefendibles, ¿no? Por ejemplo, no hay inventos y es lo que pasa. Diego Españolo hoy acaba de ser procesado por sospechas de corrupción en el manejo de los fondos de los discapacitados. No es una opinión esto que estoy diciendo, son hechos reales que no se pueden ocultar. Fue procesado. Mientras más libertad de prensa hay en un país, menos corrupción. Es un teorema absolutamente verificable. Mire, un filósofo ruso molesto con Vladimir Putin dijo: la democracia necesita ciudadanos sin miedos, no gobernantes sin molestias. Y Winston Churchill, insisto, no Hugo Chávez, Winston Churchill reflexionó lo siguiente: puede ser que la crítica no sea agradable, pero es necesaria. Cumple la misma función que el dolor en el cuerpo humano, avisar de las cosas poco saludables. Ojalá se entienda. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con un periodista riguroso, un periodista de prestigio como es Seferino Reato, además escritor de libros que tienen muchísimo que ver con la historia de los años 70 y con la historia argentina de los últimos tiempos. Pero
Primero un saludo, le agradezco, muchísimas gracias por venir y muy buenas noches, Por Seferino. favor, buenísimas noches y gracias por invitarme. Y esta es la presentación que tenemos para vos. Esta es, ¿no? Sí. Bueno, ¿correcto los datos o hay alguno que corregir? Perfecto. Que corregir o enmendar. Mirá, con una precisión periodística fulminante. Bueno, Seferino, vamos a hablar de temas de actualidad, por supuesto, Sí. después. Tengo una opinión muy favorable a cómo vos ves la realidad cotidiana del periodismo político, económico, pero vamos a hablar de tu libro, que creo que hace un aporte importantísimo, porque tiene mucho que ver con, yo diría, la trama secreta, lo que hubo detrás de los indultos de Carlos Menem para los militares que cometieron terrorismo de Estado y para los montoneros. Claro. Muchas cosas para mí han sido, tal vez las conocía, pero reveladas con documentación. Por ejemplo, que los montoneros eran los más interesados en que haya esto que la Iglesia llamó, no pacificación, reconciliación nacional, y que Montonero a través de un documento, yo no lo tenía presente, eran los más interesados. ¿Cómo es eso? Claro, porque Montonero, después de haber reconocido la derrota militar, digamos, empezó a pensar qué hacer con un problema que les planteó Alfonsín al regreso de la democracia, que fue nada menos que habilitar el procesamiento judicial por los delitos que habían cometido, Ya. cosa que no pensaban, porque te acordás que Alfonsín gana un poquito de carambola, ¿no? Ni los militares ni los guerrilleros pensaban que serían juzgados, y uno de los primeros decretos de Alfonsín es precisamente crear la CONADEP, habilitar los juicios a a las militares, juntas. pero también a guerrilleros. Exactamente. Y entonces, Creo que eso lo dignifica como presidente a lo largo de la historia, ¿no? y yo creo que sí, porque además podía no haberlo hecho, digo. Claro. No era que había una presión De hecho, juicios social. semejantes no se hicieron en ninguna parte del No, mundo. y Los además- coroneles griegos se acercaron, pero no tanto. Además tenía algo, una virtud, que era con las leyes que existían. Claro. Pero además con los jueces y fiscales que también existían. claro, O sea, claro. no hubo tribunales ad hoc. Entonces lo hizo, y claro, para Montoneros y los guerrilleros en general, el problema era que sus líderes estaban siendo procesados, y en el caso de Montoneros, rápidamente, en un juicio muy rápido, Firmenich, el número uno, Claro. Mario Firmenich, fue condenado a muchísimos años, hasta el 2013 tenía para quedarse en la prisión, y estaba preso. Y muchos otros estaban procesados, tanto es así que la mayoría estaban prófugos. O sea, Bacanar Baja perdía, estaban en Uruguay, en Brasil y Uruguay. Entonces, Montonero lo que hace es un par de documentos muy, muy importantes, porque escribían mucho y demás, y llegan a una conclusión. En Argentina ha habido una guerra civil intermitente, y esto no se soluciona con juicios, sino que se soluciona con una autocrítica, un compromiso por la pacificación y una solución política, que podía ser una amnistía o un indulto. Convencen a Menem en el 88, aportan dinero para la campaña, sí, yo creo que sí, pero ellos, la fuente que yo tuve, digamos, de primera mano, que fue Mario Montoto, Sí. que hoy es un empresario destacadísimo, Sí, importantísimo. en aquel momento era no solo el padrino de una de las hijos de Firmenich, sino su apoderado y secretario, Sí, y el claro. que negoció con Menem los indultos. Él dice que no, pero él no estaba a cargo de eso, dice. Pero Claro. hay otras fuentes que dicen que sí. Sea como fuere, ellos optaron por Menem en la interna peronista. Sí, recuerdo. Está bien que Cafiero, que era el favorito, no les dio bolilla. Ya. Y Menem agarró todo lo que podía. Viste, estaba en una condición de inferioridad, pero además convencieron, ahí yo cuento cómo, de propiciar los indultos a unos y otros. Y son ellos, en realidad, los que estaban de acuerdo con los indultos, porque los militares, algunos, decían, no, ¿cómo indulto? El indulto no borra la pena, borra el castigo. Borra el Nosotros castigo. no hemos hecho nada malo. Claro, Necesitamos más bien una reivindicación
caso de Videla, caso de Luciano Benjamín Menéndez. Tremendo. Entonces los más duros, digamos, estaban en contra y Videla Querían un monumento, no un indulto. querían un monumento, que era un problema para Menem. Por eso Menem demora mucho la solución y la divide en dos. Primero, concede el perdón presidencial a la mayoría. El 89 fue eso, ¿no? Sí, ya en el 89, en octubre. Y en diciembre del 90, a las 12 personas más difíciles de tragar. Porque, y esto es importante también, la mayoría de la gente estaba en contra. Claro, claro. Y él lo hace casi en soledad, y muchos de su gobierno le dicen, no, mirá, el hermano me dice, yo estaba de acuerdo en el contenido, pero... ¿Quién, Eduardo? ¿Cuál de los hermanos? Eduardo Menem dice, yo estaba de acuerdo en el contenido, pero no en el tiempo, teníamos tantos problemas. Yo le decía a Carlos, ¿cómo ahora? Bueno, si no lo hago ahora, no lo hago más. Pero él estaba convencido, a partir de su experiencia, de que él había estado preso, Claro. 5 años, que él tenía la autoridad para perdonar en nombre de todos y que además lo necesitaba para gobernar. Claro. Porque tenía un problema grave. ¿Te acordás que habían habido 3 levantamientos militares? Cara pintada que impactaron fuerte en el gobierno de Alfonsín. Claro, y los carapintadas, muchos estaban presos, pero en general controlaban áreas importantes del ejército. Seguro, seguro. Y hacía- Mandos medios casi todos. Claro, y hacía poco que habíamos vuelto a la democracia, muy poco. Entonces había mucho miedo. Él creyó que era necesario calmar la interna militar. Después, mostrarle a los antiperonistas que no era el cuco que los antiperonistas pensaban y que además él se había mostrado Claro. durante la campaña. Hay un excelente libro de un tal Leuco y otro tal Ay, José- Díaz, José Antonio. Entre el cielo y el infierno, Claro, sí, sobre sí. Carlos Menem. Y realmente esa campaña había metido miedo en los sectores no peronistas y antiperonistas. Entonces, bajar ese temor entre los que los peronistas dicen los gorilas, y después calmar a los peronistas, porque él comienza su gobierno 5 meses antes de lo previsto, con un drástico giro neoliberal. Claro, claro, con un ajuste, con una apuesta al neoliberalismo que en ese momento se veía como una herejía, pero ahora te confieso que yo soy uno de los que se oponía, que se oponía a los indultos, y hoy creo un poco lo que dijo Eduardo, en el sentido de que no podemos estar peleados todo el tiempo, los argentinos son cosas terribles, las guerras civiles de España, hay muchos que han logrado más o menos recomponer, aunque después vienen los Pedro Sánchez y los Néstor Kirchner a reavivar esos problemas, ¿no? Tal vez no era el momento, tal vez no tuvo el timing necesario, pero el objetivo de tratar de lograr una cierta convivencia entre los argentinos, que además era uno de los elementos principales que fogoneaba la iglesia. De hecho, en tu libro vos contás que es clave una reunión de Carlos Menem con Monseñor Primatesta, en su momento, que eso es como que le da el último empujón a la propia iglesia, ¿no? Claro, Y a él. porque Primatesta asume, digamos, la representación de toda la iglesia. Y ahí Menem le pregunta, ¿y Cuarrachino? Porque Cuarrachino era importante, Claro. era el cardenal y además era el arzobispo de Buenos Aires, y era amigo de él, porque Claro. le caía muy simpático. No, Cuarrachino soy yo, dice Primatesta. Primatesta dice una frase que, claro, ahora muchos se enojan con Primatesta, pero bueno, así es el manejo del poder. Dice, 2 van a chillar nada más. Y 2. los nombra, Novak y de Nevares. Claro. Pero no se le puede negar también un titulito en los diarios, ¿no? No. Digamos, a mí me gusta contar eso porque yo creo que la gente también tiene que ver cómo es que la política es esta negociación. Claro. Que no es ni buena ni mala, es así. Sí, seguro, seguro, por Y supuesto. creo que la gente también, me gusta que cada vez sea más también madura en el sentido de que los contextos son decisivos en la política, ¿no? Sin duda. Uno puede estar de acuerdo con un montón de cosas, pero cuando llegás a la Casa Rosada, yo ahí muestro a un presidente que no sabe bien para dónde ir. Seguro. Mientras tanto disfruta. Bueno, sí, tiene esa personalidad, Claro. todo lo contrario de Cavallo. Cavallo le decía, vos disfrutás del poder, Carlos, yo lo padezco, decía Cavallo. Claro. No, él disfrutaba y además, qué sé yo, si la iglesia le decía reconcíliese con su esposa, Claro. él se reconciliaba. Claro, de hecho estuvieron detrás de la reconciliación previa a las elecciones con Zulema Yoma, ¿no? Claro, y después Zulema le pedía todo, porque también Zulema creía que ella podía, y claro, ¿por qué no? La gente cree en uno mismo. Pero él no le podía dar lo que pedía la esposa, porque así como con Seinaldini. Y yo eso lo cuento bastante porque los carapintadas
Al principio, claro, era el hambre y las ganas de comer. Claro, Entre Seineldin y los Carapintadas y Menem, una alianza total. claro. Y Menem promete un montón de cosas. Y Seineldin después se da cuenta que no le va a cumplir. Y yo ahí muestro también las cosas de cómo la política, claro, uno puede decir es la traición. Y es una traición. Pero también hay que ver lo que podía y lo que no podía, ¿no? Pero me gusta dejar las cosas abiertas, porque muchos, algunos que lo han leído, dicen, qué traidor Menem. Y puede pensarse así, ¿por qué no? La traición es parte de la política, ¿eh? Pero La eso hay traición que es parte de la entenderlo. A mí política, me sin gustan... duda, sin duda. Es la renovación y los cambios de época en su momento, si no sería todo una línea absolutamente inamovible, que la política es dinámica, cambio, y va cambiando la sociedad junto Pero a además, eso, ¿no? Pero, en un momento te pueden prometer cosas, pero después no te tienen por qué poder cumplir. seguro. Por ejemplo, yo le decía a algunos carapintadas que están todavía, digo, mire, ustedes, pero está bien, supongamos que Menem los traicionó, pero también Menem no le puede dar a Seineldin el control del ejército, porque ustedes, ¿cuánto tiempo tolerarían la figura de Menem? Claro. No, nosotros no estamos a favor. Sí, está bien, pero después la dinámica de la política. Sí, claro, claro. Hubiese sido un suicidio político. Además, yo ahí señalo algo que, viste que los periodistas sobre todo vemos mucho la discontinuidad, las fracturas. Pero a veces hay mucha continuidad en la política. Y yo creo que entre Alfonsín y Menem, respecto a cómo hicieron para quebrantar el partido militar, hay continuidad. Más allá de intereses, deseo y demás. Pero, por un lado, Alfonsín y por el otro lado, Menem, hicieron lo que lamentablemente para algunos pedían los tiempos, que Era era lo que se podía también, porque es era el arte de lo posible, no de lo imposible. era el tiempo de la democracia de partidos. Y en la democracia de partidos, el ejército es una institución que tiene que obedecer a los mandos Políticos dispuestos naturales, claro. por la gente en el voto. Dame el libro que lo quiero mostrar, así te llevo ahora a algunos temas. Por ahí no sé si acá está bien, ahí sí, Ahí está. ahí creo que se está viendo. Pues, se ve Se ve bien, apasionante, ¿eh? Es un libro no de historia, es un libro de actualidad, porque obviamente que pone en jaque y resignifica muchos de los problemas que existen hoy, porque esa grieta hoy todavía se mantiene, esa romantización de lo que fue Montoneros, todavía la Cámpora la lleva adelante, hay sectores de los militares que todavía se sienten los ángeles salvadores de la patria, pese a que utilizaron metodologías que no tenían nada que ver con la legalidad, bueno, muchísimas cosas. Pero quiero aprovecharte, Seferino, el tema de actualidad para los periodistas, esta oficina insólita que han creado para desmentir, para controlar el periodismo, para decir que es verdad y que es mentira. Ya han debutado en estas últimas horas con... Hay algo que no terminan de entender, que les cuesta a todos los políticos Sí. que no sean periodistas. No diferencian lo que es la opinión de la información. Ah, no, claro. Entonces, yo puedo decir, hoy fue procesado por sospecha de corrupción Diego Españolo. Eso es una información que yo estoy dando y que es absolutamente cierta. Si yo digo, me parece que esto le va a generar un problema al gobierno porque empieza a... Eso es una opinión. No va a generar ningún problema. ¿Qué sabe? Es una opinión subjetiva de cualquiera. No terminan de comprender eso. Y muchas veces, como en este caso también lo hicieron con una nota de La Nación, confunden el textual de una declaración de un entrevistado como que es la posición del periodista o la posición del medio. Pero discúlpame, me calenté. Eso pasa siempre. Sí. Yo estaba escuchando tu editorial. Max Weber tiene un librito chiquito, El político y el científico, y él habla de cuáles son los dos grandes pecados del político. Uno, la borrachera del poder. Claro. Cuando el político deja de regirse por la responsabilidad del cargo, Claro. sería, no le puedo entregar a Seineldin el mando del ejército, porque Claro. si no después me voltea a mí, y empieza a regirse por sus intereses personales, su ego, sus deseos, en fin. Y me parece que esto tiene mucho de borrachera del poder, porque Milei está atravesando su mejor momento. Ya. Enfrente no tiene nada, va a sacar probablemente y rápidamente la reforma laboral y muchas otras cosas que se proponga. Sin embargo, viste, se pega unos tiros en los pies que son notables y que me parece, incluso a sus bases,
le provocan cierto malestar y cierta duda sobre la entereza del presidente. Claro. Digo, porque ser presidente es difícil, y más de un país como Argentina, ¿no? Con tantos problemas. Entonces, necesitamos una persona que ocupe la primera magistratura y que sea prácticamente intachable y entero. Impoluto y que tenga la energía, Claro, pero también la la energía. claro, sin lugar a dudas. Que esté bien puesto, digamos. Maneja el timón de este barco que anda más o menos, y cuando suceden estas cosas, como esta oficina o como el episodio con el sable corvo de San Martín, También ¿viste? Va a decir, pero ¿por qué nos vamos a dividir y pelear por estas cosas? Y ahí gastás energía en cosas que no tienen ningún valor. Esta oficina es un gasto inútil. Sí, por supuesto. Y para un libertario que es tan celoso del gasto público, yo creo que ¿cómo van a justificar eso? En primer lugar, tendrían que decir cuánta gente trabaja ahí, cuánto gana y cuánto nos cuesta de nuestros impuestos. Después no sirve para nada. No, en absoluto, en absoluto. Escúchame, y hablando de esos errores no forzados, ¿de qué manera crees que impacta mucho en la credibilidad del INDEC todo lo que ha pasado? ¿O la gente está más interesada en la vida cotidiana y en lo que pase concretamente y no en los números? Las dos cosas. Lo que pasa es que el INDEC te impacta en algo que es el costo de vida, la inflación. Claro. Que es uno de los grandes activos del gobierno. La inflación cayó, y eso es palpable, pero mucha gente piensa que no cayó tanto, como dice el gobierno. Claro. Entonces la gente que tiene esa sospecha, verdad o mentira, no lo sé, con esto del INDEC tiene un argumento. Dice, ¿vieron? No era tanto. Claro. Entonces me parece que hay que tener cuidado en eso. Después hoy, un 2, un 3% te impacta verdaderamente, ¿viste? Claro. Entonces hay que tener cuidado con el INDEC. Además el INDEC, digamos, había recuperado legitimidad. Con un esfuerzo tremendo de parte de Jorge Todesca primero y Marco Labaña después, ¿no? Además, tampoco era para tanto, era más del 3 que daba. No se sabe tampoco. No se sabe Hay algunas cuánto versiones daba. que daban menos, pero tenían miedo para el futuro, no para Para el esta futuro, medida. bueno, pero entonces uno piensa, ¿y qué esperan ustedes hacer en el futuro? Parece que se habilita el Claro. pensamiento, habrá un gran aumento de tarifa, no lo sé. Claro. Me parece que era, como vos decís, un tiro en el pie, no Sin tiene duda, ningún sin sentido, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con que baje? Dicen que también la tienen con posibilidad de aprobarlo, no a 13, sino a 14 la edad de la imputabilidad. Yo creo que el problema no es eso. Yo quiero ver una política detrás de esto, ¿viste? ¿Qué van a hacer? Porque se van a poblar las cárceles. ¿Dónde van a ir? ¿Qué tratamiento le van a dar? Delito de adulto, pena de adulto, en principio estoy de acuerdo, pero Claro. tengo miedo de que sea solo una frase. Claro, solamente una Que cosa. no sea eso, que sea solo una frase y que después se encuentren con que hay un montón de personas que van a cárceles que no existen, están hacinados y salen peores de lo que entran. Un gustazo realmente, Seferino. Vos es que ahora en un ratito vamos a entrevistar a otro periodista también prestigioso como es Pablo Sirven, No, sí, que ha claro. escrito, es una novela pero sobre hechos reales, sobre el asesinato que hizo el Ejército Revolucionario del Pueblo a quien era director de Fiat en aquel momento, Verdán Salustro. Y entre los libros a los cuales ha acudido, entre los muchos libros a los que ha acudido Pablo Sirven, obviamente está el tuyo, Los 70, la década a la que siempre se vuelve esta cita. Mirá, no estaba programado, fue una casualidad. Pablo es prestigioso y es generoso también. Seguro, así que ahora en instantes, después de este breve corte, vamos a hablar con Pablo Sirven, e insisto, esta novela de los tiempos de plomo en la Argentina, donde la guerrilla, los gobiernos militares también hacían gran parte de los desastres que todavía hoy seguimos pagando. Eso va a ser en instante. Gracias, Seferino, por venir. Gracias Que a andes vos muy por bien. invitarme. Ya venimos. Bueno, estamos saludando, tal como lo anticipamos, a Pablo Sirven. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien, tengo una pequeña dificultad para escucharlo, él. Espero que esté saliendo bien. Ahí lo están retocando. Perfecto. Bueno, Pablo, te vamos a presentar de esta manera. Vos nos decís si es la correcta. Esta es la placa de presentación. Pablo Sirven.
7 de noviembre del 57, es periodista, actual secretario de redacción de La Nación, se desempeñó como prosecretario de redacción del diario Tiempo Argentino. Yo le agrego por mi cuenta, también dirigió la revista Noticias, entre otras cosas, premio Conex de Platino y Santa Clara de Asís, entre otras cosas que hemos elegido de la larga trayectoria. Bueno, Pablo, ¿es correcto eso? ¿Querés corregir, enmendar algo de lo que hemos dicho? La única subdirector, vicedirector de la revista Noticias, viste que Fontevecchia que usaba como escolar, viste, no subdirector, sino vicedirector de la revista Vicedirector, Noticias. bueno, vale la corrección. Pablo, bueno, vos sabés que recién estuvimos entrevistando a Ceferino Reato con su libro sobre el tema de los indultos de Menem. Yo le contaba que vos en tu libro, que es una novela pero basada en episodios reales de lo que fueron aquellos años terribles de los 70, del asesinato de Oberdan Salustro, que era director de Fiat, del rol que jugó el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, en ese crimen. Y yo decía que en tu libro vos lo citabas, el tema de los 70 es una década que permanentemente vuelve y que explica muchas cosas de la actualidad. Pero esa era mi reflexión. ¿Cuál es la tuya? ¿Por qué buscaste esta historia donde aparece un directivo empresario muy importante que tuvo una vida apasionante y una de las guerrillas trotskistas de los años 70? Mira, Alfredo, yo llego un poco por casualidad a Salustro, porque como muchas cosas en la vida y en el libro habla un poco de los destinos, ¿no? Del azar de la vida y cómo los destinos te conducen a veces por caminos muy beneficiosos, como para Salustro fue hacer un carrerón en Fiat, y de pronto estar muy cerca de la muerte, como él, que fue soldado en el frente griego en la Segunda Guerra Mundial, o que fue partisano barra guerrillero, paradoja, ¿no? Contra Sí, Mussolini, y en ambos casos se salvó. Y vino a hacer la América a Paraguay, nació en Paraguay, aun cuando era italiano hasta la médula, y hizo la carrera de gran ejecutivo hasta director general en Fiat, donde viene a perder la vida justamente en el baño de sangre de la Argentina. Y yo tenía 14 años cuando fue el tema fue muy conmocionante, vos te acordarás, Alfredo, fueron tres sí, claro. semanas en las tapas de los diarios, en los noticieros, una tensión impresionante, vencían los plazos, hasta que, bueno, un día muy luctuoso, el 10 de abril del 72, lo asesinan. El mismo día que asesinan en Rosario al jefe del segundo cuerpo del ejército, que era el general Juan Carlos Sánchez, ¿no? Juan Carlos Sánchez. A ver, a mí me interesó un poco cuando me empecé a tirar del hilo y encontré que había una vida, y una vida muy apasionante. Él muere a los 56 años, ¿no? Y para la mayoría de los argentinos, Salustro tuvo 3 semanas de vida, que fueron esas 3 semanas de Claro. tensión. Entonces dije, le voy a poner la vida antes de eso, ¿no? Tanto es así que secuestro y muerte aparecen recién en el capítulo 9. Aunque acá Claro. no hay spoiler, y yo ya en la primera frase del libro dice, porque es en primera persona, ahora si querés te cuento por Claro. qué. Se me mataron de la forma más certera que se puedan imaginar, un tiro en el pecho y otro en la nuca, y ahí arranca, ¿no? Pero después habla de muchas cosas, él es como un relator del siglo XX, un relator de la historia del automóvil. Hay un personaje, sí, de ficción antagónico, satelital de él, que es un guerrillero del ERP, con el que también de alguna manera se va relatando historias de las violencias en Argentina, ¿no? Así que el libro es varias cosas al mismo tiempo. Es la vida de Salustro, es la industria del automóvil, con todo lo que tuvo de economía, de cambio copernicano en las sociedades, porque fue Claro. un boom de laburo, de otras industrias, de bares en las rutas, de garage, de lavaderos, de compañías de seguro, de publicidad, impresionante, pero además culturalmente, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, el Fitito, o lo que fue el Claro. Citroën 13B, o lo que fue, digamos, ya que hablamos de la dictadura, el Falcon, ¿no? El Falcon, Todo claro. eso, claro, todo eso está puesto en la novela, ¿no? Y bueno, yo tomé un poco como hizo el entrañable Félix Luna en Soy Roca, que es la biografía que él escribió hace varias décadas, tan recomendable, sobre Julio Claro. Argentino Roca, el vicepresidente de la República.
en primera persona. Pero cuando llegaba el momento de la muerte, él ponía la necrológica de la Nación. El Salustro que yo encarno, esa voz omnisciente que va contando, va relatando el siglo XX, su vida, trasciende a su muerte. Él comenta su muerte y comenta todo lo que sucede después de su muerte, los nuevos asesinatos de gerentes de Fiat, los desaparecidos después, en la época del proceso de los obreros, cómo Fiat achica su operación en Argentina y se va a Brasil, como Bungibor también, las consecuencias económicas que tienen para la Argentina el tema de los secuestros también, ¿no? Y también, a ver, me pongo en otro lugar, de los 70, ¿viste? O son los jóvenes idealistas maravillosos, o es los militares que vinieron a salvar la patria, o son los genocidas. Yo me salgo de Claro. de todas esas y trato de contar también un poco la guerrilla, la competencia entre Montoneros y ERP. Qué mal planteado que estuvo el secuestro. No hay secuestro obviamente bien planteado, porque no se puede privar Es de un vida a delito nadie. gravísimo, claro. Es claro, pero este secuestro estuvo particularmente muy mal planificado, tanto es así que al pobre Salustro lo llevaban de una cárcel del pueblo a otra, y obviamente las fuerzas de seguridad iban siguiendo los rastros, no por Claro. casualidad lo encuentran, ¿no? Y vos sabés que el que fue muy amigo de Salustro, su padrino laboral, su hermano mayor, podríamos decir, que era Aurelio Pechey, que era el presidente de Fiat, una cabeza notable, fue el fundador del Club de Roma, tiene libros que son muy actuales, que habla que el mundo se dirige hacia su destrucción. Llama a Monroy, al entonces ministro del Interior, que va a ser Ministro del después Interior. asesinado también por Montoneros, al Sí. general Lanuse, que era el presidente de facto en ese momento, para decir, paren a la policía, que no llegue la policía, porque sabía que iba a pasar. Lo que pasó que se querían Claro. fugar, no lo iban a llevar a Salustro, y entonces lo mataron. Corralán Merlo hace en sus memorias una autocrítica muy lavadita, ¿no? Como diciendo, bueno, que el pueblo finalmente también lo quería, como si el pueblo hubiera decidido secuestrar a Salustro y tal luego además asesinarlo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué momentos. Parece que fue hace tantos y tantos años y sin embargo tiene una potencia y una presencia política hoy todavía muy, muy fuerte porque, bueno, lo hablábamos recién con Seferino respecto de los indultos. Es una herida que no ha terminado de cerrar, que no se ha procesado correctamente. Estaba pensando, Pablo, también describís a ese militante, digamos, ficticio del Ejército Revolucionario del Pueblo, como eran muchos de esos militantes, un muchacho de clase alta, de buena formación intelectual, no era producto de la formación política de un trabajador, un proletario industrial que se ideologiza y se incorpora a las filas de la guerrilla, ¿no? Exactamente, es un personaje que no está cómodo nunca en ningún lugar. Primero en la Claro, familia, yo creo que como vos bien anotás, Alfredo, hay que entender el contexto, ¿no? Revolución cubana en el 59, Mayo claro. francés en el 68, bueno, Cordobazo en el 69, Viborazo en el 71, y bueno, toda esa efervescencia pensando que podía haber un mundo mejor. Recordemos que en ese momento en Argentina había solo un 4% de pobreza, solo un 4% de pobreza, y la deuda externa apenas alcanzaba 5.000 millones de dólares. Hoy querríamos eso, Increíble, ¿no? Lo único que no increíble. querríamos era la identidad política de que caían los gobiernos. Hoy, por suerte tenemos una democracia muy duradera, que la golpeamos de todas maneras, pero sigue firme, por suerte, pero por todo lo demás, digamos, en una sociedad bastante igualitaria, ¿no? Que Sin yo duda. en el libro justamente destaco algunas palabras de Ernesto Che Guevara en una convención en Uruguay, en Punta del Este, donde les advierte a los uruguayos, no hagan lo mismo que nosotros en Cuba, porque las condiciones de Uruguay, y eso también iba para la Argentina, no son las mismas, como que la pelea la tenían que dar todavía dentro del sistema. Acordate que Cuba tampoco justifica lo que hizo el castrismo y mirá lo que es hoy, ¿no? Lo que es hoy Claro. Cuba, sí, sin energía, sin agua, sin luz, diciendo a los aviones que no vayan, que no hay combustible, pero digamos, venía de una dictadura feroz y corrupta como era la de Batista, ¿no? No era Sin esa duda. la situación que había en Uruguay y la Argentina, con lo cual también fue errado, ¿no? Esa ofensiva guerrillera que además como que quería suprimir el sistema y para suprimir el sistema tenía que correr mucha sangre, ¿no? Y corrió mucha sangre
primero pensá que entre el 69 y 79, Alfredo, se cometieron como 20.000 episodios de violencia guerrillera, Claro, claro. incendios, secuestros, más de 1.100 asesinados, Bombas, bombas, ¿no? claro. Y Perón cuando vuelve, bueno, se empieza a cansar y dice, lo dice muy claramente, nosotros tenemos que actuar dentro de la ley, pero si yo no tuviera la ley, esto en pocos días lo solucionamos, ¿no? Ahí se Claro, va un poco creando lo que va a pasar después del 76, ¿no? Pensá que sin la duda. LUCE hace un fuero judicial para tratar de canalizar digamos, la represión de los guerrilleros a través de un fuero que se llamó Cámara Federal en lo Penal, conocida por Sí, el Camarón, y que sí, muy eficazmente, rápidamente los procesó, los puso presos. Pero bueno, llegó Cámpora, como todos sabemos, el 25 de mayo y los soltó a todos, ¿no? Y muchos de ellos volvieron a, a combatir por la guerrilla, muchos de ellos fueron desaparecidos y las familias de muchos de esos desaparecidos cobraron indemnizaciones del Estado, ¿no? Igual el sin duda. libro eso lo cuenta porque ya es sabido, ¿no? No me quedo en esas situaciones donde viene la pelea siempre de la grieta, ¿viste? De si Claro. estuvo bien o estuvo mal, sino contar la vida de un hombre, digamos, que tenía todas las de Galal y que de pronto quedó en el medio de ese fuego, ¿no? Tan impresionante. Cosas que me marcaron, que son realmente apasionantes por lo sorprendente, lo original, digamos. Primero lo planteaste recién, no era un hombre de la ultraderecha italiana, era un combatiente antifascista, un hombre que luchaba contra Mussolini, que enfrentó a Mussolini, como bien decías, era un partisano. Me llama muchísimo también la atención que, bueno, obviamente no elegía el ERP sus víctimas por una cuestión de su pasado ideológico, sino por el rol que tenían en la sociedad. Agregar a lo que vos contabas del asesinato de Arturo Monroy, el ministro del Interior, que venía de las filas de la Unión Cívica Radical en aquel momento. Y vos introdujiste el tema de Uruguay en la reunión donde el Che Guevara, en aquel encuentro donde el Che Guevara se ve con el presidente Arturo Frondizi, el presidente argentino. Y ahí te hago la pregunta, metiste el tema de los Tupa también, de Tupamaros. Totalmente, porque justamente este chico empieza a entrenarse en un veraneo de clase alta en Punta del Este, ¿no? Como, y que Qué bueno. pasó mucho también, cosa de juego, ¿viste? De entrenarse. Es un guerrillero muy atípico y tiene muchas vueltas de tuerca porque él tiene una fobia a los sonidos extremos y le dicen, che, pero vos vas a tener que poner bombas y Claro, ametrallar, ¿cómo vas a hacer, no? Pero bueno, ahí no voy a spoilear qué pasa, pero claro. digamos, yo vos sabés que se me ocurrió eso primero y después, bueno, soy periodista, entonces digo, no, pero esto tiene que estar agarrado de algo certero. Entonces empecé a averiguar, incluso tomé contacto con algún ex Tupamaro, y me dice, efectivamente, Tupamaro fue la primera organización armada desmembrada, y entonces muchos de sus efectivos vinieron a parar a las formaciones armadas, cruzaron el Río de la Plata y se Claro. integraron en las de acá. Tal es así que la camioneta que secuestra a Salustro la maneja un uruguayo, Tupamaro, Alsina, hijo de Alsina Tevenet, ¿te acordás? El gran prestigioso ¡Eh! crítico espectáculo. Extraordinario. Bueno, su hijo que vive y que acaba de sacar un libro en Uruguay, por supuesto tomé contacto con él, no quiso saber nada, como si fuera otra vida, de otra Otra época. Me persona, pasó claro. con otras personas también relacionadas que dicen, no, no, perdóname, pero no hablo, ¿no? Como decir, bueno, eso pasó Claro, en una claro. vida, no quiero acordarme. Pero bueno, por lo menos tienen esa posibilidad, ¿no? De no recordarlo. En cambio, el pobre Salustro, en la plenitud de su, digamos, iba a ser el presidente de la Argentina. Pensá, Alfredo, que la Fiat, eh, la sede era en Italia. La segunda operación más importante era la de Argentina. Entonces, digamos, era muy importante y tenía muchísimo futuro, ¿no?
Pablo, yo también soy periodista y no puedo dejar de preguntarte, entre otras cosas, entre otras actividades maravillosas que realizas, escribís en el diario La Nación una columna que tiene que ver con la política y los medios, la política y la comunicación, y estamos en un momento muy particular con las últimas novedades realmente nefastas que vinieron del gobierno, con esta oficina para controlar, medir, atacar, desmentir, como le quieran llamar a los periodistas que ya han debutado con 2 o 3 barbaridades y equivocaciones, pero quiero saber tu mirada, quiero saber tu opinión sobre eso. Ya, yo justo en la última columna decía cómo se va apareciendo, a pesar de antagonizar con el kirchnerismo, se va apareciendo cada vez más, ¿no? Toquetea el INDEC, toquetea el sable del Libertador San Martín. Exactamente, y al mismo tiempo hace esta nueva oficina que es, superponerse sobre, ya había una oficina del presidente, está la vocería presidencial, estaba Adorni con Fake 78 y parece que se cansó. Y entonces ahora viene esto que se agarra, especialmente empieza con las mujeres, otra vez con María O'Donnell se agarraron, con Marcela Feudal, empieza... Y me da la sensación que da ahí como algo de debilidad, ¿no? Como si decís, tenés que estar persiguiendo. A mí me parece muy bien que el gobierno aclare cuando es una cosa grave, ¿no? Pero si vas a estar, hay cosas más importantes para hacer, me parece, ¿no? Entonces, es un poco más de lo mismo y es triste, porque decís, da la sensación que empezás como en el mismo círculo a dar vuelta. Además, en todo caso debería dar el ejemplo, y muchas veces desde el poder y desde los trolls y los seguidores del presidente en las redes sociales dicen barbaridades y dicen muchas inexactitudes. Entonces digo, bueno, empezá a hacer los deberes vos y entonces da el ejemplo, ¿no? Empezando el presidente, ¿no? Por supuesto, que es la cabeza de todo. No, y además la mayoría, primero que esta oficina la encabeza uno de estos tuiteros que desbocados muchas veces se plantan en insultos contra muchísimos periodistas, entre otros nuestro común amigo, el extraordinario periodista Jorge Fernández Díaz, pero además yo le decía recién a Seferino, es una falta de prácticamente todos los partidos políticos y todos los liderazgos. No solamente tienen una actitud permanente de controlar el periodismo, sino que confunden opinión con información. Hoy criticó a La Nación confundiendo la declaración de una entrevistada, un textual, confundiéndolo con la opinión del periodista que hizo la entrevista o con del medio que la publicó. Digamos, no tienen ni siquiera el criterio correcto de decir, bueno, si un diario dice que Españolo acaba de ser procesado, está diciendo una información. Y si yo, además como periodista o el medio, dice que eso afecta la seriedad o la credibilidad del gobierno, eso es una opinión. El gobierno podrá decir, no, esto no afecta la credibilidad. Bueno, bárbaro, lo dirimirá la realidad, lo dirimirán las elecciones, quién va perdiendo más o ganando credibilidad ante los ciudadanos, pero no se puede desmentir una opinión, porque eso es parte de la democracia, del pluralismo y de la diversidad, ¿no? Se confunden y también a veces no se confunden, sino que lo hacen a propósito, ¿no? A propósito, claro. Como para decir, desprestigiar al periodismo, ¿no? Como si el gobierno se fuera a salvar porque el periodismo se equivoque o no, digo, no va a pasar por ese seguramente, ¿no? Pablo, yo te agradezco muchísimo. Hemos mostrado en el transcurso de esta charla la carátula de tu libro. Te deseo muchísimo éxito. Es un libro apasionante y muchísimas gracias por atendernos, pese a que estás en Mar del Plata y has aceptado para salir así por Zoom. Así que te mando un gran abrazo y te deseo lo mejor, Pablo, ¿eh? Déjame que justamente estoy en Mar del Plata porque mañana martes a las 5 de la tarde en Villa Victoria, un lugar angelado, ¿no? Para presentar un libro, porque era de Victoria Ocampo, voy a estar presentando con Carlos Balmaceda Operación Salustro y bueno, charlaremos ahí un rato largo y después firmaré ejemplares para los que quieran llevárselo. Así que invitados están los que estén todavía de vacaciones por acá y en Mar del Plata y obviamente los que viven en Mar del Plata desde ya. También, buenísimo. Abrazo grande, Pablo, y gracias por todo. Gracias, abrazo enorme. Chau.
Bueno, hemos llegado al fin, el primer programa de esta nueva temporada aquí en DNews. Lo espero el próximo lunes a las 21 horas con La Clave.